Bienvenidas y bienvenidos a Enclave Política. El proceso político de Colombia asienta su perspectiva en la gran esperanza de que con Gustavo Petro lleguen cambios de fondo para reducir la desigualdad social y económica, pero sobre todo la violencia. El tan anhelado acuerdo de paz es uno de esos temas escabrosos porque teniendo un sinnúmero de actores conlleva una complejidad bastante dura, bastante difícil de sobrellevar para cualquier mandatario. ¿Es posible llegar a esos anhelos? Pues de eso queremos conversar con la activista y concejala Ana Erazo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Ana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y todas. Muchísimas gracias a ti, Orlando, por esta entrevista para contarle a nuestros hermanos y hermanas de Telesur Ecuador cómo estamos viviendo estos días de nuevo gobierno en Colombia. ¿Cómo evalúas precisamente estos meses de gestión desde agosto para acá del presidente Gustavo Petro, tomando la gran expectativa y también algo que es muy importante considerar, la conversación pública que genera cada intervención suya, cada una de sus actuaciones y decisiones en calidad de jefe de Estado? Bueno, yo creo que es muy importante contarles que hemos vivido sin duda alguna unos meses de gobierno que desde incluso antes de posesionarse ya se venían viendo grandes cambios. Lo primero que tendríamos que entrar a valorar es la legitimidad que hoy goza el actual presidente Gustavo Petro desde su acto de posesión, en donde por supuesto se realiza con una gran presencia del pueblo colombiano, en donde se plantea un decálogo que empieza a gestar grandes cambios en torno sobre todo a eliminar la violencia, a generar una Colombia en lo que se ha denominado paz total para poder consolidar la Colombia potencia de la vida, y creo que han sido unos días muy esperanzadores. Por supuesto, se han encontrado con unas grandes dificultades que tienen que ver con las formas en cómo se venía gobernando el país, las dificultades que se atraviesan en función de la posible alza del precio de la gasolina. Tenemos un déficit de una deuda grandísima que se está mirando a partir de la reforma tributaria, cómo se puede empezar a cubrir. Y bueno, un sinnúmero de acciones que de alguna manera pues han tenido como al presidente con unas dificultades para poder cumplir con lo que se ha planteado. Y yo creo que aquí es importante decir que de alguna manera lo que ha dicho el presidente es que en torno a lo que se prometió en campaña, pues vamos a tener que explicarle a la ciudadanía qué se puede lograr y qué no se puede lograr conforme a los gobiernos que se venían dando. Hay muchas expectativas en torno a los procesos de paz. Ya se da el inicio de los diálogos con el ELN en Venezuela, y también se está mirando la forma de materializar por lo menos el acuerdo número 1 de las FARC con las FARC. Entonces yo creo que de alguna manera lo que se ha venido dando es que vemos un presidente que le habla de manera distinta a la ciudadanía colombiana, pero también al mundo entero. La participación de Gustavo Petro, por ejemplo, en la ONU dejó un gran mensaje que por supuesto empieza a ubicar en lo estructural cuáles son las problemáticas que vive Colombia, como por ejemplo todo el tema del microtráfico, del narcotráfico y la legalización de las drogas en Colombia. Entonces yo creo que, y esto es un pensar de varios colombianos y colombianas, y es que Gustavo Petro ha hecho mucho más de lo que en cualquier otro momento han hecho otros presidentes en función de poder empezar a consolidar una Colombia con otro momento político, con un momento en el que hay que empezar a dialogar sobre los problemas estructurales y por supuesto ir a los problemas básicos y fundamentales que tiene la ciudadanía, que tiene que ver con condiciones de garantías de derechos humanos. Pero entonces frente a eso, Ana, también evidentemente todo ese accionar, todo ese tipo, esa dinámica que se ha generado, tiene su contraparte, es decir, ha habido reacción, hemos visto incluso una marcha, una concentración no muy numerosa, por cierto, en la Plaza Bolívar, donde se trata de estigmatizar con epítetos racistas contra la vicepresidencia Francia Márquez. Es decir, hay algunas cosas que también se van gestando. ¿Crees que esto todavía tiene eco, que alguna resonancia puede tener esta oposición racista, xenófoba de ciertos sectores de Colombia?
Pues mira, lo que hemos visto es que evidentemente venimos en un país que estaba demasiado polarizado, o sea, que hay unas tendencias muy fuertes a apoyar a Petro y no apoyar lo que por supuesto es la oposición, y que incluso esta oposición se ha ido desligando mucho de su líder mayor, que es Álvaro Uribe Vélez, porque además el presidente Gustavo Petro muy inteligentemente ha venido dialogando con Álvaro Uribe Vélez. Entonces, es una oposición que es poco inteligente, es una oposición que se radicaliza más en la xenofobia y cada vez pierde mayor legitimidad. Yo creo que es importante decir aquí que si bien no tenemos pues la mitad más uno en popularidad, que es lo que nosotros sabíamos que iba a ocurrir por la polarización del país, sí vamos creciendo. La legitimidad de Gustavo Petro viene creciendo, porque si bien cuando él recién llega se da todo este tema del alza del dólar y la gente empieza como a preocuparse, se ha ido ganando a esas personas que de alguna manera no confiaban en él. El sector empresarial, por ejemplo, está confiando en él. Lo que vimos con la firma del acuerdo con Fedegan es histórico en el país, y creo que de alguna manera Gustavo Petro ha sido muy inteligente para poder no solamente traerse a los partidos políticos, asunto que también fue muy criticado por algunos sectores de izquierda, pero que de alguna manera le da esa forma de poder legislar y gobernar en el país. Entonces, yo creo como analista político que Gustavo Petro ha sido un hombre muy inteligente, que ha develado incluso la poca inteligencia que tiene la oposición en Colombia, y por eso esta oposición ha venido perdiendo fuerza. Vamos a ver cómo nos va en la movilización de los 100 días. Se viene planteando una movilización de apoyo en los 100 días de Gustavo Petro, y ahí vamos a demostrar pues cuál es la fuerza que se tiene. Hay una cosa que quisiera decir que no podemos dejar por menos, y es que no fue tanta, el día que se hizo la marcha contra Petro, no fue tanta, no fue tan masivo como nosotros sabíamos que iba a ser, pero tampoco fue tan poca la gente que salió. Entonces ahí tenemos que considerar pues qué es lo que está planteando la oposición y cómo hacemos para mejorar la pedagogía de lo que se está haciendo, porque lo real es que en esa movilización sí se vio que había gente desinformada. O sea, sigue siendo como los fake news una forma de movilizar por parte de la oposición. Claro, ya me quitaste la pregunta que te tenía, porque efectivamente veo una cantidad de fake news, incluso montajes haciéndole ver al señor Gustavo Petro en estado de ebriedad cuando no era cierto, camuflando, distorsionando sus mensajes, su voz. Es decir, no ha dejado de existir un aparato de contrapropaganda, de contraespionaje, etcétera, que se sigue manifestando. Y yo te preguntaría a propósito de esto, antes de pasar a los 100 días, que es otro de los temas que teníamos en la agenda. Si todo esto está haciendo la oposición, ¿de qué manera calza esto en la conciencia de la gente? O por el contrario, esta conducta de la oposición está demostrando cierto grado de debilidad, porque bien dices efectivamente que no fue tan poca gente ni tampoco fue mucha, pero efectivamente es todavía un núcleo duro de oposición uribista hasta cierto punto rabiosa. Sí, yo creo que lo que tenemos que empezar a desmontar aquí es la polarización que existe, porque esa polarización que se dio previo a las elecciones, incluso del 2018, no solamente las elecciones del 2022, pues son las que hoy se expresan en la calle. Pero lo real es que sí se ha venido generando mayor confianza, y esa confianza que empieza desde el gran sector empresarial se va aterrizando mucho más en los territorios. Yo creo que hay que decirlo, las personas que salieron ese día son sobre todo personas adultas mayores de clase alta que todavía no conciben el haber perdido ese gobierno, pero que creo que esa forma tan inteligente del presidente de poder conectar con el uribismo, de poder conectar con el sector empresariado y brindarles esa confianza de que en este momento, por ejemplo, y él lo dijo muy bien en su discurso de posesión, nosotros no vamos a acabar con el capitalismo porque Colombia es un país que todavía tiene algunos visos feudales, y en ese sentido pues tenemos que avanzar es a poder ir eliminando esos vicios feudales y esclavistas, xenófobos y demás, para poder instaurar otras formas de este modelo. Y esas formas de este modelo, que él lo sigue diciendo que el capitalismo, pues tiene que ser un capitalismo más humano durante estos 4 años que se han venido planteando. Entonces yo creo que en eso él fue muy inteligente, y eso le ha dejado como una sensación de tranquilidad a grandes sectores que otrora eran presión para el presidente, y en eso toca seguir trabajando. Y yo solamente voy a poner un ejemplo. Cuando se dio el tema de la posible alza de la gasolina, que pasaría en un 100%,
la gente no salió a movilizarse. Contrario pasaba con Iván Duque, que medio decía que iba a subirle 200 pesos y ya la gente estaba en la calle, se estaba pues organizando para la movilización. Y eso lo que demuestra es que sí hay una confianza que ha ido creciendo por Gustavo Petro. Ya, si eso es así, para cerrar esta primera parte, Ana, entonces, si el panorama, ¿cuál sería el balance político del momento democrático que vive Colombia? No digo para extendernos en una explicación, sino puntualmente, ¿de qué manera se puede graficar el momento político que vive Colombia? ¿Es de transición? ¿Es de continuidad? ¿Es de expectativa de cambio o todavía queda la duda de que es posible hacer un cambio a pesar del costo que eso implica en una sociedad como la colombiana? Yo lo calificaría como una expectativa de cambio. ¿Por qué? Porque lamentablemente los gobiernos que se fueron dejaron unos grandes huecos que en este momento pues no hemos podido decir, bueno, no se ha hecho todavía grandes cosas para poder calificar como que ya estuviéramos en transición. Las reformas apenas se están dando en el Congreso de la República, aunque ya se han aprobado dos leyes muy importantes como la ley de Escazú, y eso obviamente pues sí empieza como a generar una gran expectativa que vamos a empezar a generar esos cambios. Yo no diría todavía que es de transición porque el modelo continúa, porque además él lo ha ratificado, el modelo debe continuar. Mientras no tengamos paz en Colombia, mientras no tengamos las grandes reformas, sobre todo la tributaria, la educativa, y la agraria, que son como las reformas más importantes que hoy necesita el país. Pero sí hay una intencionalidad por parte del gobierno de Gustavo Petro, solo que las condiciones económicas, pues lamentablemente le han jugado una mala pasada y él lo ha dicho. Yo quisiera, una cosa es lo que yo quise en campaña, queriendo, por ejemplo, devolver las tierras, y otra cosa es lo que me encuentro frente a las leyes que hay para poder devolver las tierras. Entonces, por ahora es una expectativa de cambio, en estos 2 meses que llevamos es de expectativa de cambio, pero esperamos que se pueda ir mejorando nuestras condiciones para empezar a hablar de una transición real. Hagamos la pausa, Ana, y volvamos enseguida para valorar, incluso en perspectiva histórica, el significado que tienen los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro, tomando en cuenta y además que en un contexto regional ocurren otros acontecimientos que pueden incluso ayudar o mejorar la misma gestión de Gustavo Petro. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con la activista y concejal Ana Erazo desde Colombia. Ana, efectivamente se van a cumplir 100 días del ejercicio político democrático en el gobierno de Gustavo Petro. La sociedad colombiana, ¿cómo se comporta? Y te digo esto para abundar más adelante la expectativa que hay sobre la paz, que tú la mencionabas también hace pocos minutos. Y te diría, la sociedad colombiana se reconfigura, se replantea, la organización popular, el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento de las comunidades, ¿también se mueve en la lógica de lo que está viviendo Colombia desde la presidencia o no? Sí, por supuesto. Pues mira, las organizaciones sociales, los movimientos sociales siempre han tenido claro que no pueden dejar de serlo, ¿sí? Por supuesto, tienen toda la intencionalidad de conectar con las transiciones que se vayan a dar en cuanto a las reformas, y han estado generando muchos foros, muchos espacios de pensamiento en cómo pueden aportar al ser gobierno. Todavía estamos en esa situación en la que decimos hay que rodear a Gustavo Petro, sabemos que necesitamos acompañar su ejercicio de gobierno. Pero hay algo que no se ha podido dar, y es que lamentablemente el gobierno de Gustavo Petro pues no ha conectado técnicamente con estos partidos políticos, con las organizaciones sociales. Son muy pocos los nombramientos en el gobierno que conectan con el movimiento social, y eso pues también ha generado como una molestia por parte de los movimientos sociales, porque para poder obtener la gobernabilidad decidió darle de nuevo ciertas burocracias a los partidos políticos tradicionales, que por supuesto es una acción inteligente para la gobernabilidad, pero que se necesita ampliar más los espacios para el movimiento social. Sin embargo, el movimiento social
lo que ha venido discutiendo es cómo no se pierde en ese ejercicio de gobierno, sino que más bien sigue sosteniendo su naturaleza organizativa en la parte de la sociedad, mientras tiene como una especie de conexión o articulación en el gobierno nacional, si se lo permite el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, yo creo que hasta ahora hay una especie de calma, yo creo que hay que decirlo de esa manera, Orlando. En este momento sabemos que siguen las masacres, sigue existiendo conflicto, seguimos teniendo muchos problemas en función, por ejemplo, del hambre que se tiene en Colombia, que es algo que tenemos que mejorar, pero la gente está muy tranquila porque está muy confiada en que podemos empezar a gestar grandes cosas, por lo menos cuando ya construyamos ese Plan Nacional de Desarrollo, que hay que decirlo también es histórico porque se ha venido consolidando desde los territorios con unos diálogos abiertos vinculantes en donde la gente está participando y eso ya es otra forma de hacer gobierno, ya eso le genera mayor confianza a la ciudadanía y eso es lo que tiene pues en una gran legitimidad Gustavo Petro todavía. Ya, y frente a eso también es algo que no puedo dejar de lado y es todo lo que se ha avanzado en términos del proceso de paz. En menos de 100 días, menos de incluso 60 días, se logró sentar a la guerrilla del ELN para las conversaciones, trasladar de La Habana a Caracas, sentarse, abrir las relaciones francas, abiertas, históricas con Venezuela, lo cual efectivamente también redunda en el proceso de pacificación por todo lo que implica esto. ¿Hasta dónde estos pasos rápidos, efectivos y concretos pueden coadyuvar, por ejemplo, a lo que el propio Gustavo Petro ha dicho, que es la paz total? No, por supuesto que eso es un gran avance. Creemos que logró en muy poco tiempo, incluso antes de posesionarse, generar confianzas con estos grupos y en ese sentido eso también ha sido, perdón, ha sido como un elemento bien importante en esa tranquilidad que hoy tiene la ciudadanía colombiana. Él ha dicho públicamente que la paz es uno de sus mayores objetivos, creo, y nosotros como colombianos también creemos que esa es una de los asuntos más importantes que se tienen que resolver y lo vemos con muy buenos ojos. Yo creo que hay mucha confianza para el presidente Gustavo Petro desde ese lugar, sobre todo porque es lo que más nos aqueja, ¿no? Sabemos que hay un montón de problemas en términos de corrupción, de no garantía de derechos, pero el poder consolidar ese proceso de paz, el empezar a pensarnos el país desde la vida, es algo que la ciudadanía está esperando desde hace mucho rato y que por supuesto le da a él ese lugar de ir creciendo en la popularidad, porque acá cada nada están midiendo en las encuestas cuál es la popularidad que tiene hoy el presidente Gustavo Petro y cada vez crece y crece y creo que eso obviamente el proceso de paz es uno de los pilares fundamentales que hoy necesita la sociedad colombiana. Ya, y siendo así, ¿hasta dónde hay garantías? Porque obviamente dada la tradición, en la historia de Colombia, es muy difícil alcanzar la paz. Sabemos todo lo que eso implica. No han dejado de asesinar a líderes sociales, obviamente en menor nivel y en menor ritmo, aunque duela decirlo así, que en los meses anteriores. Pero es posible, hay condiciones incluso de los sectores sociales, empresariales, de los actores económicos para que la paz efectivamente, más allá del acuerdo, de las formalidades, sea una realidad concreta en el corto plazo de Colombia? Bueno, yo creo que, o sea, nosotros también creemos que eso va a ser algo mucho más extenso, sobre todo porque negociar con el ELN no es lo mismo que negociar con las FARC. Nosotros hemos explicado a la ciudadanía que el ELN es una guerrilla que es mucho más ideológica, que además cuando se habla de paz para ellos es hablar de la paz estructural y en ese sentido yo creo que si logramos avanzar en estos 4 años, por lo menos en que haya confianza en esa mesa de negociación, en que el ELN considere, además porque ellos fueron los primeros en hablar del cese unilateral de las armas, pues yo creo que eso es algo en lo que podríamos avanzar profundamente. Sabemos y reconocemos que hablar de paz en Colombia implica también tener condiciones de vida digna, implica cumplir por lo menos con la constitución política del 91 y eso es algo que va a ser de largo plazo, pero nosotros sí esperamos que durante estos 4 años y por eso nos alegra mucho que haya empezado tan temprano este diálogo se pueda ir materializando ese proceso de paz con el ELN. Nos preocupa mucho son los acuerdos con las FARC porque insistimos en que muchas de las acciones que se pueden dar desde el gobierno nacional, pues están atravesadas con
hablar o debatir sobre la tierra y sobre quién debe acceder a la tierra, las tierras que además en este momento no se tienen, que hay que comprarlas y que no hay recursos para comprarlas, entonces eso nos preocupa mucho más. Pero creo que estamos empezando, hay un buen ambiente y por supuesto eso también ha generado mucha confianza y tranquilidad por parte de la ciudadanía Ya, y colombiana. para ir cerrando entonces, Ana, ¿cómo miras y observas desde Colombia, obviamente, lo que en el plano regional puede ocurrir con el triunfo, por ejemplo, de Lula da Silva en Brasil? ¿Hasta dónde el peso significativo que tiene Gustavo Petro, más lo que suma Andrés Manuel López Obrador, más Lula, Alberto Fernández, Luis Arce, etcétera, pueden darle un vuelco a la lógica regional que ha estado instalada, por ejemplo, en esos fracasados intentos del PROSUR o del Grupo de Lima? Bueno, qué buena pregunta porque yo siento en Gustavo Petro un hombre que quiere liderar América Latina. Desde el momento en el que se posesiona, él empieza a hablar incluso hasta de una sola moneda para América Latina, de darnos esos diálogos en función de construir un frente amplio que defienda América Latina y eso yo creo que es una intencionalidad bien clara del presidente. Además, no por nada este discurso que da la ONU y su lugar como líder contra el hambre y la pobreza a nivel internacional. Yo creo que eso es algo que él también tiene como muy bien como un objetivo y como muy bien pensado poder ser un hombre que pueda liderar eso. Para nosotros sería obviamente muy importante y estamos haciendo así toda la fuerza para que Lula gane las elecciones, para empezar a retomar ese péndulo hacia gobiernos progresistas o gobiernos alternativos que nos permita tener una mejor articulación y mejorar la economía de América Latina. Entonces yo creo que esto va a ser muy importante, va a ser clave que recuperemos ese tipo de gobiernos y por supuesto eso lo tiene muy claro el presidente Gustavo Petro y por eso también su intención de seguir articulando con Chile, seguir articulando pues y de darle como ese acto de confianza a Lula en un gobierno que es progresista. Entonces, para nosotros sería muy importante que él gane y además hay que decirlo también, Orlando, no solamente las elecciones que se vienen en América Latina, sino que en el 2023 en Colombia vuelven a haber elecciones y necesitamos recuperar los gobiernos locales porque Colombia sí se ha venido como consolidando en ser muy descentralizado y a veces los gobiernos nacionales no acompasan con los gobiernos locales y no se terminan haciendo grandes proyectos pues ameritan el país. Entonces, yo creo que estamos a la expectativa de eso, de qué pasa en los gobiernos de América Latina y qué va a pasar en los gobiernos del 2023, en donde necesitamos seguir consolidando gobiernos que sean, por ejemplo, del Pacto Histórico o del Frente Amplio por la Paz que se consolidó en el gobierno, en la campaña electoral de Gustavo Petro. Y no quiero dejar de mencionar esto para cerrar, Ana, y pedir tu opinión, porque esto que te menciono de la situación regional tiene que ver con algo muy particular de Colombia, es que prácticamente Iván Duque o el uribismo hicieron de Colombia prácticamente una oficina de los Estados Unidos en términos de seguridad para América Latina. ¿De qué manera este liderazgo del cual mencionas a Gustavo Petro puede también significar tomar medidas, distancia o al menos una actitud más soberana con respecto a Estados Unidos? ¿Es posible, es plausible frente a todo el andamiaje, no solamente militar, sino incluso institucional que está engarzado a la lógica institucional de Estados Unidos? Completamente posible. Yo creo que por eso Gustavo Petro lo que quiere es que podamos instaurar la articulación de estos gobiernos para empezar a mejorar la economía, porque lamentablemente nuestra economía sigue muy supeditada a esa conexión con Estados Unidos y por supuesto a ese poder militar que tiene Estados Unidos. Entonces, entre más nosotros podamos ser gobiernos alternativos en toda América Latina y podamos pensarnos en ese frente, por supuesto vamos a hablar de lo que sea, como tú lo dices, de la soberanía. Creo que eso es algo que tiene en mente Gustavo Petro y que por supuesto ya lo deja entrever con algunas de las propuestas que se han planteado para América Latina. Entonces, podemos ir avanzando en eso y yo creo que lo más importante es poder consolidar en este momento un modelo económico que nos permita tener confianza y además articulación y poder para hacerle frente al poder militar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ana, muy amable por atender esta invitación. Efectivamente, tus palabras me llenan más de esperanza, pero también de bastante reflexión para imaginar cómo serán los próximos días y sobre eso volveremos a invitarte para seguir conversando. Un abrazo a la distancia, que estés muy bien.
No, muchísimas gracias a ustedes, Orlando, a ustedes por este espacio y bueno, aquí estamos pendientes, presentes para lo que ustedes necesiten en esta articulación que, por supuesto, con nuestro país hermano Ecuador tenemos que seguir consolidando. Gracias, un abrazo a la distancia y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta reflexión válida, necesaria y oportuna sobre lo que pasa en este gran país al que queremos tanto llamado Colombia. De esto seguiremos hablando. Cuídense mucho. Chao, chao.